La participación de Rusia en la próxima conferencia de paz sobre Ucrania será necesaria, aunque no todos los miembros de la Unión Europea estarían tomando decisiones sobre esto y cuándo invitar a los representantes de la misma. Esto lo afirmó Peter Stano, el representante del Servicio Exterior de la Unión Europea. ¿Acaso se aproxima una salida negociada al conflicto ruso-ucraniano? ¿O la Unión Europea se está cansando de Zelensky? Vamos a ver la noticia que a continuación vamos a analizar. Bruselas ha hecho lo impensable. Le está exigiendo a Ucrania que negocie la paz con Rusia, lo que se configura como un giro de 180 grados respecto a la retórica belicista de hasta hace un año. La solicitud del representante del Servicio Exterior de la Unión Europea, Peter Stano, de incluir a Rusia en la próxima conferencia de paz sobre Ucrania, marca un punto de inflexión en la diplomacia europea. Hace apenas un año, cualquier insinuación de un diálogo con Moscú habría sido vista como una traición a la causa ucraniana. Pero la realidad ha demostrado que la prolongada confrontación está desangrando a Europa, tanto militar como económicamente. La admisión de Stano de que la participación de Rusia es necesaria no solo subraya el reconocimiento de la influencia de Moscú en cualquier posible resolución del conflicto, sino que también revela un agotamiento palpable de las filas europeas. Los líderes europeos, liderados por el jefe de la diplomacia, Josep Borrell, han comenzado a reevaluar su estrategia, conscientes de que la confrontación con Rusia no ha llevado a los resultados esperados. Los 27 no quieren luchar con Rusia, afirmó Borrell, dejando claro que la prioridad ahora es la diplomacia y no el belicismo. Pero esta no es solo una cuestión de desgaste militar o económico. Es también una admisión tácita de que la narrativa que Occidente ha sostenido durante tanto tiempo está comenzando a desmoronarse. La insistencia de Kiev en excluir a Rusia de cualquier acuerdo de paz parece cada vez más insostenible. Una fantasía diplomática que choca con la dura realidad de un conflicto que ha demostrado ser imposible de ganar en el campo de batalla. Mientras tanto, China, con su cercanía a Moscú y su estatus como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, se perfila como un actor clave en esta futura conferencia de paz. Pekín ha evitado condenar abiertamente la operación rusa mientras aboga por una resolución pacífica del conflicto. Esta postura ha convertido al gigante asiático en un puente diplomático crucial y su participación en la conferencia es vista como esencial por los 27. De modo que la situación ha llegado a un punto crítico. Las naciones europeas, que alguna vez respaldaron incondicionalmente a Kiev, ahora están comenzando a cuestionar la viabilidad de continuar apoyando el conflicto que ha resultado en un desgaste prolongado sin ninguna señal clara de victoria. Pues Margarita, bienvenida a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Qué tal ¿Qué todo tal? por Buenos Aires? Por acá muy bien, casi con una temperatura primaveral, después de la tormenta de Santa Rosa, que trajo 2 días de lluvia y bastante frío. Así que en lo que al clima se refiere, ha sido bastante benévolo para nosotros. Y bueno, yendo al tema de hoy, en efecto, Ivette, se ha tomado y se ha armado tremendo revuelo internacional, porque se comenta en varios canales de noticias que podría comenzar, y muy pronto, una real negociación por la paz entre Rusia y Ucrania. E incluso hay quienes se aventuran a afirmar que el final de la guerra está muy cerca ya. Y hay hasta trascendidos de prensa también sobre la voluntad que ha manifestado ya el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, a sugerencia de sus más cercanos aliados en los BRICS, de cooperar desde el terreno diplomático, por supuesto, en todos los sentidos, para que esto de la negociación de la paz por una paz duradera se haga realidad. Aunque bueno, ya sabemos tú y yo y todos nuestros seguidores de nuestro canal
que están siempre atentos a este tema, cuáles son las condiciones que ha puesto Moscú. Y yo no creo, desde mi modo humilde de punto de vista, que vaya a dar Moscú ni un paso atrás en cuanto al tema de ceder territorios que ya tiene bajo su poder. Recientemente Putin actualizó las condiciones para negociar la paz en Ucrania. Lo hizo durante un foro en el que estuvo participando hace apenas unas horas en Vladivostok. Ahí Putin mencionó que está dispuesto a dialogar si se respetan los acuerdos de Estambul. Esos acuerdos incluyen, Ivette, que Ucrania debe declararse neutral, no unirse a la OTAN y que las regiones de Lugansk y de Donetsk tengan un estatus autónomo especial. Eso se ha remarcado muchísimo, ¿eh? Además, Putin sugirió que China, India y Brasil actúen como mediadores en el proceso de paz. Por eso hablábamos de que son sus más cercanos aliados en los BRICS. Y ha habido sugerencias, bueno, hemos visto trascendidos de prensa sobre Lula pidiéndole a Putin que coopere, qué sé yo, pero bueno, se sabe que ha habido muchos gestos por parte del Kremlin para hacer esas negociaciones, pero no ha habido ningún interés por parte de Ucrania. Y esto de sentarse a hablar, Ivette, me parece que es congruente con trascendidos periodísticos también desde la Comisión Europea, que ven como muy necesaria la participación de Rusia en esa próxima conferencia de paz sobre Ucrania. Aunque estos miembros de la eurozona se muestran distantes, o sea, están mirando las cosas desde afuera en el hecho de no tomar ellos la decisión sobre cuándo ni quién invitar a representantes rusos. Así lo dijo ahora, el pasado día 2 de este mes, Peter Stano, que es el representante del Servicio de Política Exterior de la Unión Europea. Ahora, pues lo que hacen es que se dedican a aclarar que la Unión Europea no organiza conferencias de paz sobre Ucrania, o sea, están tratando de mostrarse distantes, pero ellos son los que están manejando el tema, ¿te das cuenta? Y han sacado a relucir dudas sobre si Moscú va a aceptar o no, y hasta han lanzado opiniones tendenciosas, me parece a mí, de que aún no han visto esfuerzos pacíficos, sinceros por parte de la Federación Rusa. Por eso han opinado tan mal, han criticado tan abiertamente a Rusia que no se atreven ahora a ser ellos quienes la inviten, porque saben que lo van a sacar rajando, como se dice por acá. Así que este representante de la política exterior de la Comunidad Europea, me refiero nuevamente a Peter Stano, también dijo que la participación de China, porque China es muy importante en todo este lío, en una futura conferencia de paz sería clave. Ya se dijo ahí en el video que China se ha abstenido de no dar mucha opinión sobre el conflicto de la participación de Rusia en ese conflicto con Ucrania y demás, pero ellos saben que la amistad que existe entre Xi Jinping y Vladimir Putin puede ser importante para una toma de decisiones. Así que dado que Beijing está cerca de Moscú en ese sentido, ¿no? Y es miembro permanente también del Consejo de Seguridad de la ONU, y por eso la Unión Europea está llamando a China a utilizar su influencia sobre Rusia para ver si logran dar algún paso de avance en esas intenciones de paz. Y por otro lado, según se afirma en el video que estamos analizando, la Unión Europea le ha dado como una suerte de ultimátum a Ucrania también, ordenándole negociar la paz con Rusia y de poner las armas de una vez por todas. Más adelante vamos a explicar por qué hay ese apuro, esa desesperación de la Unión Europea por acelerar los tiempos en este paso, digamos, diplomático de conseguir la paz. Adelante, Ivette. Así es, Margarita. Es que ya dentro de varios aspectos se ha venido
poniendo sobre la mesa la posibilidad de entrar a una negociación, aunque Rusia nunca ha estado en contra de esos temas. Lo que pasa es que siempre le han salido adelante con otros movimientos. ¿Qué pasa? Ellos ponen o sea, se prestan a la posibilidad de negociar, y lo primero que pasó, Margarita, antes de que pues se abriera todo el tema de la operación militar, fue que, por ejemplo, el señor Boris Johnson intervino y le dijo a Zelensky que no diera ningún paso adicional a negociar, que se frenaban todas las posibilidades de acuerdo y que ellos, Gran Bretaña, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, iban a darle todo el apoyo. Así que esa parte fracasó desde el principio, pero Rusia nunca ha estado en contra de llegar a una salida negociada. Lo que sí es cierto, Margarita, también es que, por ejemplo, Josep Borrell, que él es el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, pues ellos dijeron él dijo que los países de la Unión Europea no querrían luchar con Rusia, ¿no? Y que de todas maneras enviar instructores europeos a Ucrania no estaba en la agenda de la misma, de la Unión Europea, pero todos sabemos que eso sí está ocurriendo. Ha habido una serie de inconsistencias y de contradicciones en el que aparentemente, pues sí, se quiere llegar a una salida de negociación, pero definitivamente ni Zelensky, ni Stoltenberg, ni nadie que se le parezca, ni la mismísima von der Leyen están dispuestos a llegar a ese punto. Pareciera que por un lado, o sea, se está jugando a ese juego de policía bueno, policía malo. Entonces, por un lado, yo le pongo así el tate quieto a Zelensky, pero por el otro lado también lo tenemos que apoyar porque pobrecito, ¿no? Pobrecitos los ucranianos que están sufriendo de esto, pero no de una real preocupación, ¿sí? Es un medio para seguir jugando y para seguir manteniendo ese conflicto vivo porque les conviene a nivel de réditos económicos con el tema de la guerra, del envío de armamento y adicionalmente, Margarita, un escenario que en este momento está sobre la mesa y son las elecciones en Estados Unidos. Se necesita mantener el conflicto hasta noviembre, por lo menos, porque ¿quién va a ser el elegido presidente, no? Hoy Vladimir Putin habló precisamente del tema en estos días y dijo que él le apostaba a Kamala porque tenía una sonrisa contagiosa. No sé si lo dijo de una manera irónica o lo dijo en serio. Yo vi la nota y me pareció una manipulación mediática, pero bueno, viniendo de la fuente, de dónde viene, que es prorrusa, dije, sí, nada, tiene que ser que Putin de verdad hizo esa manifestación. Pero bueno, sí, se mostró como todo un caballero y además reconociendo que pueda darle posibilidad, chance al liderazgo femenino en los Estados Unidos. Una cosa que sería marcar un hito. Lo que dicen los expertos, Margarita, es que él le apuesta a la parte más débil, porque ya, digamos, la conoce y lo que ocurrió con Donald Trump fue que Trump puso en su momento, cuando fue presidente, bloqueos y sanciones a Rusia. Imagínate, mira desde cuándo. Entonces, sí. y fue bastante duro con Rusia. Entonces, ellos no confían en Donald Trump. Creo que nadie confía en Donald Trump en ese sentido, a pesar de que Trump está diciendo que inmediatamente él sea presidente, él frena el proceso de la guerra con Ucrania y Rusia y busca llegar a una salida y que él admira a Vladimir Putin. Bueno, no lo ha dicho en tales palabras, pero sí se ha presentado. Tú sabes cómo él es de adulador, ¿no? Entonces, no, que Putin y que Xi Jinping son personas impresionantes y que, bueno, esto es lo que está sobre la mesa. Es todo un juego, Margarita, un juego de poder, un juego en el que en este momento no se sabe a ciencia cierta qué es real y qué no. Algo que sí ha tenido muy claro la Federación Rusa es que ellos no se van a prestar a movimientos si no están seguros de que no van a terminar en una trampa,
como ya lo han hecho en otras ocasiones. Recordemos que en Exacto. junio hubo una cumbre de paz, Margarita, que no tuvo la presencia de Rusia. Entonces, esta se supone que debe estar allí para que exista una verdadera negociación. Vamos a ver el siguiente segmento. Dale play. Borrell y otros líderes europeos sugiere que la paciencia con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está llegando a su límite. La insistencia de Zelensky en no ceder terreno y en seguir exigiendo más armamento de Occidente es vista cada vez más como una apuesta desesperada en una conflagración que, según reconocen en privado muchos líderes europeos, ya está perdida. Los errores estratégicos de Occidente, en su afán de derrotar a Rusia a cualquier costo, han sido numerosos. Desde el comienzo se subestimó la resiliencia y la capacidad de respuesta del Kremlin, mientras que Washington y sus aliados de la OTAN veían la operación especial de Ucrania como una oportunidad para debilitar a Rusia. No obstante, Moscú ha logrado consolidar su posición en el conflicto, aprovechando las divisiones dentro de la Alianza Occidental y la creciente fatiga entre las naciones europeas. El caso de la Alianza Atlántica es particularmente revelador. Lo que comenzó como una muestra de unidad y determinación frente a la avanzada rusa se ha transformado en un mosaico de intereses divergentes. Países como Hungría y Turquía han mostrado repetidamente su reticencia a seguir el liderazgo de Washington, mientras que otros como Alemania y Francia se han vuelto cada vez más vocales en su oposición a prolongar la diatriba bélica indefinidamente. Las ramificaciones económicas de este conflicto también han sido profundas, en tanto que se ha exacerbado una crisis energética en Europa que ya perfilaba como una de las más graves en décadas. La dependencia europea del gas ruso se ha convertido en un arma de doble filo. Ante el boicot ordenado por la Casa Blanca a los energéticos rusos, las naciones europeas se han visto obligadas a buscar alternativas costosas y a lidiar con un aumento significativo en los precios de la energía. Esto ha tenido un efecto dominó en sus economías, provocando inflación, descontento social y, en algunos casos, inestabilidad política. Las tensiones dentro de la OTAN se han visto agravadas por la creciente divergencia entre los intereses de la potencia del norte y los de sus aliados europeos. Washington, aunque también afectado por el conflicto, ha logrado mitigar en gran medida el impacto económico en su territorio. Sin embargo, Europa, con su proximidad geográfica y sus lazos económicos con Rusia, ha soportado la peor parte de las repercusiones. Esto ha llevado a un aumento de las voces disidentes dentro de la alianza, que cuestionan la conveniencia de continuar una confrontación que parece estar beneficiando a Moscú más que a Occidente. Y es que aquí, Margarita, hay varios aspectos que debemos tener en cuenta, y es que nada de lo que venía prediciéndose desde el principio de la operación militar se ha cumplido. Una de ellas, pues, es que la contraofensiva de Kiev, pues, nunca llegó, ¿no? Nunca llegó a su objetivo geográfico. Kiev nunca llegó al puente de Rusia con Crimea, ¿no? Tampoco las sanciones que le pusieron a Rusia han dado fruto. Al contrario, han fortalecido a Rusia de una manera impresionante. Entonces, todo les ha salido como al revés. Y lo último que está ocurriendo, Margarita, es que Kiev ya tiene ciertos puntos donde a Occidente no le está gustando mucho. ¿Por qué? Porque en este momento el jefe de inteligencia militar ucraniano, que es Budanov, tiene como una obsesión, ¿no?, con usar el armamento occidental para atacar a Rusia dentro de su territorio. Esto ha preocupado muchísimo a la administración de Joe Biden porque los va a implicar directamente en la escalada.
De la misma forma se encuentra el tema recientemente de la misma OTAN. Tuvieron que salir a llamarle la atención a los polacos, por ejemplo, cuando dijeron que sí, que ellos tenían la obligación de acabar con los misiles rusos y que había que pues bombardear allá como fuera. Y los de los mismos miembros de la OTAN le dijeron, no, espera un tico, cálmese porque no podemos hacer eso. Pero ellos mismos, como te decía al principio, han provocado esas reacciones, porque es que es lo mismo, o sea, si yo me la paso diciendo que sí, que eso no es problemático, que cada país tiene la discreción de utilizar las armas como quiera, pero nosotros nos lavamos las manos, Margarita, están promoviendo más el conflicto. Yo creo que todo este apuro, todo este gesto desesperado de los mandantes de la eurozona se debe ante todo a que el régimen de Zelensky ya no puede enfrentar, como bien tú explicas ahí, que no ha habido contraofensiva fuerte. De hecho, no han llegado a cumplir sus metas, pero además ya no puede enfrentar la contraofensiva a lo que está haciendo el contraataque implacable que está llevando Rusia en la actualidad. Está demasiado debilitado, desgastado y menguado su ejército. Por otro lado, se puede deducir que la Unión Europea ya le está empezando a dar la espalda al ucraniano. No sé si te das cuenta que está como que zafando, porque es demasiado desgastante y desproporcionado el apoyo económico y humanitario, militar, que le ha dedicado a Ucrania y que el tipo le exige, porque no pide ya, él exige y él coacciona y dice, si no me dan lo que estoy pidiendo, van a perder a Ucrania. Entonces, es una manera de coaccionar a los organismos internacionales estos para que le den todo lo que él pide. Pero, como te digo, es desproporcionado el apoyo económico, humanitario y militar que le han estado dando ahí y a Ucrania. Y esto, el tipo sigue exigiéndolo. Y a Rusia, Rusia está multiplicando todos los contraataques por todos los flancos, pero hay discusiones y hay esfuerzos internacionales para encontrar de todas maneras una solución pacífica al conflicto. Y yo no sé si va a llegar primero y ver la capitulación o va a llegar primero ese acuerdo de paz. Yo creo que ahí están las cosas peleándose cabeza a cabeza. Y esta impresión de que el final está cerca para Kiev, lo refuerza el hecho de que hace apenas unas horas Vladimir Putin declaró que Ucrania está sufriendo mermas extraordinarias, muy grandes en el frente, lo que podría llevar a una pérdida de la capacidad de combate de todas sus fuerzas armadas. Ya sabemos que en Kursk, lo hemos dicho en comentarios anteriores, totalizan más de 8.000 las bajas solamente en la incursión que hizo Ucrania en Kursk. Así que, por otro lado, dijo Putin que en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, que se celebra en la ciudad de Vladivostok, que la situación en la zona de combate no había logrado su objetivo en la incursión en la zona rusa de Kursk. Y concretamente dijo que poner nervioso a Moscú y obligarlo a trasladar tropas allí y detener la ofensiva rusa en el Donbass, cuya liberación es el principal objetivo de Rusia. O sea, hace una interpretación de cuáles son los objetivos que ha querido o ha perseguido el régimen de Kiev en Kursk, pero que no lo ha logrado. Ya sabemos la estrategia que hicieron tratando de entretener o de distraer la atención de los rusos que estaban en el Donbass para pegar el golpe en Kursk y que tuvieran que sacar fuerzas y tropas para defender el territorio ruso. Y hablando de la situación de la zona de combate, Putin dijo que Kiev no había logrado su objetivo en esa incursión en Kursk, concretamente por eso, porque ha querido poner nervioso a Moscú. Y allí en Kursk, según las noticias, se estabiliza la situación ahora y ya han comenzado a expulsar gradualmente a los ucranianos de esos territorios fronterizos. Otro tema sobresaliente, Ivette,
que remarcó Putin es que el régimen de Kiev está sufriendo pérdidas muy grandes, como ya te decía, más de 8.000 en Kursk, sin contar las que hay por otro lado del Donbass, y también mucho equipamiento. Y dijo, por un lado, que eso conlleva la destrucción del frente en sus zonas más importantes, mientras que las pérdidas pueden llevar simplemente a la pérdida de la capacidad de combate de todas las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo, no cabe dudas que Kiev intentó la incursión en Kursk porque creía que es el perdedor en una guerra existencial. Yo creo que creyó eso y es lo que está pasando. El perdedor ahora es Kiev. Y sin embargo, sin embargo, Margarita, mira que Stoltenberg sale a decir que en Oslo se pronunció respecto al tema de la incursión en Kursk y dijo que había sido un triunfo, que en Ucrania han logrado mucho. Stoltenberg. ¿Quién? Stoltenberg. Sí. El secretario de la OTAN, sí, en Oslo, en una rueda de prensa dijo que ellos habían logrado mucho, que habían logrado tomar el control sobre el territorio ruso y que le habían provocado pérdidas a las fuerzas rusas y han mostrado su capacidad para operar como lo han hecho en Kursk. Eso es algo que uno dice, al fin, ¿qué? ¿Sí? No hay voluntad de paz real, Margarita, todo es un tema de posturas, hay una, ¿cómo se dice eso? Un temor a que si yo cedo es ante Putin, ¿no? Entonces, lo que se busca es esa cesión territorial a cambio de paz y es otra cosa que no se quiere manejar, no se ha querido entender. Ya los arsenales europeos pues han ido vaciándose, no va a haber una ayuda permanente y hacia el infinito por parte, pues por lo menos de Estados Unidos hacia Ucrania, de pronto la Unión Europea tampoco porque no tiene los recursos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que piensan y siguen con la misma idea absurda de que si ellos ceden ante Rusia, Rusia va a volver a lanzar una guerra por más territorios en el futuro y que va a ser por partida doble, o sea, no solamente Ucrania, sino que ahí sí sigue de ahí para adentro hasta España, yo creo. Esa es la narrativa. Y es algo que no han querido ponerse en la cabeza o no han querido bajarse a la realidad. Es una especie de idea enfermiza, Margarita, que no quieren salir de ahí y no van a salir de ahí hasta que no ocurra algo, pues ya de proporciones magnas, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Adelante. El conflicto ha devastado la infraestructura del país y la economía ucraniana se encuentra en una situación precaria. A pesar del apoyo financiero de Occidente, Kiev enfrenta un futuro incierto con una deuda creciente y una dependencia casi total de la asistencia externa. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Hasta cuándo podrá Occidente seguir financiando el belicismo sin comprometer su propia estabilidad económica? Además, la dimensión militar del conflicto ha revelado las limitaciones de la capacidad de Occidente para enfrentar a una potencia como Rusia. A pesar de las sanciones y el aislamiento diplomático, Moscú ha logrado mantener su maquinaria militar en funcionamiento, mientras que Ucrania, a pesar de la ayuda occidental, sigue luchando para mantenerse a flote en un conflicto asimétrico. Las pérdidas humanas y materiales en Ucrania son enormes, y la resistencia del ejército ucraniano, aunque admirable, no ha sido suficiente para revertir la situación en el terreno. La insistencia de Kiev en continuar la confrontación a toda costa también ha generado tensiones dentro de Ucrania. La población, agotada por años de conflicto, está comenzando a mostrar signos de descontento. El apoyo a Zelensky ha comenzado a erosionarse.
y el espectro de un desmembramiento territorial se cierne sobre el país. La posibilidad de que Ucrania pierda más territorio a manos de Rusia es una realidad que muchos en Kiev están comenzando a considerar, aunque públicamente lo nieguen. Este escenario ha llevado a algunos analistas a sugerir que Moscú podría estar preparando una trampa diplomática para Occidente. La conferencia de paz que se está proponiendo podría ser parte de una estrategia más amplia para consolidar las ganancias territoriales de Rusia y forzar a Ucrania a aceptar un acuerdo que deje a Kiev debilitado y a Moscú en una posición de fuerza. Si bien esta es solo una hipótesis, el hecho de que los líderes europeos estén comenzando a hablar de la necesidad de incluir a Rusia en cualquier solución es una señal de que están considerando seriamente la posibilidad de que el conflicto termine de una manera muy diferente a la que habían imaginado. El caso es que la presión sobre Ucrania para que negocie con Rusia es cada vez mayor. El mensaje es claro. Bruselas ha hecho lo impensable y la pugna en Ucrania podría estar entrando en su fase final. La insistencia de Occidente en excluir a Rusia de cualquier solución está siendo reemplazada por una comprensión más pragmática de la realidad geopolítica. Moscú es un actor indispensable en el conflicto y cualquier intento de marginarlo solo prolongará el sufrimiento y la destrucción. Una cosa que uno se pregunta, Margarita, es que las últimas, no las últimas días, pero sí en varias ocasiones ya Zelensky ha hablado de la posibilidad o de la necesidad más bien de incluir a Rusia en estas negociaciones, que, bueno, resulta un poco contradictorio viniendo de él, ¿no? Que siempre se había opuesto. Recordemos que para la conferencia de paz de Ucrania en Suiza, nunca se consideró la posibilidad de que Rusia estuviera. Eso fue obra y gracia del señor Zelensky. Ahora bien, en este momento Zelensky acaba de hacer otro movimiento y fue un cambio de la cúpula de gobierno de sus ministros. Hace nada, creo que fue ayer, se hizo el anuncio de los 9 ministros que cambió y es una cosa que uno tampoco acaba de entender porque, pues según cuentas, el tipo ya no es presidente. Terminó su mandato oficialmente el 20 de mayo y ahorita el 29 de agosto terminaba los poderes también de la Rada Suprema. Ahí no entiende uno cómo está funcionando eso y cómo... Ley marcial, sigue bajo ley marcial. Con el tema de la ley marcial, eso está allí de manera indefinida. Lo otro es que no se sabe si ellos están conscientes de que la única forma de que alejen este fantasma de la guerra es que se construya una relación mutuamente aceptable entre los países europeos y Rusia, ¿sí? Y que haya una negociación real donde no solamente se hable de la cesión de territorios, sino que también haya otro tipo de acuerdos y que sean realmente compromisos a los que se van a tomar al pie de la letra y no como hicieron en el 2014 en Minsk, que acabaron por desenfrenar toda esta salida y que llegaron a 2022 con esta operación militar, Margarita, que fue totalmente causada por Occidente. Bueno, volviendo al tema de Kursk, porque me parece que es icónico en este contexto, ha sido un fracaso, y ya eso está demostrado, y además las acusaciones que ha hecho Moscú acerca del uso de armas occidentales en esos ataques, eso ha sido también algo que los medios han ido demostrando cada vez que cae un arma estratégica del lado ucraniano, por supuesto bajo el fuego ruso, y se aparecen las señales de que son armas occidentales, armas aportadas por Estados Unidos o por otro país de la OTAN. Es decir, que ya esta situación está clarísima de que estos organismos internacionales, sobre todo de la Alianza Atlántica, sí han tenido la mano puesta dentro de la guerra ruso-ucraniana
y lo han negado hasta el momento. Por otro lado, volviendo al tema de las negociaciones de paz, hay que reiterar que Vladimir Putin ha actualizado las condiciones para negociar la paz y lo dijo ahora en el foro de Vladivostok, donde mencionó que él está dispuesto a dialogar si se respetan esos acuerdos de Estambul, que incluyen que Ucrania debe declararse neutral y no unirse a la OTAN y que las regiones de Lugansk y Donetsk tengan un estatus autónomo especial. Además, Putin sugirió que China, India y Brasil actúen como mediadores en el proceso. Esto lo reiteramos porque me parece que es lo que va a estar circulando ahora en los medios, porque esta noticia que aparentemente está en desarrollo de si se decide o no abordar el tema de la negociación de paz, pues ahora va a tener mucho espacio y va a cobrar muchos titulares en los medios internacionales, sobre todo los que sirven a Occidente. Y yo coincido, Ivette, con la percepción de que el hecho de que los líderes europeos estén comenzando a considerar seriamente la posibilidad de que el conflicto termine de una manera muy diferente a la que se había imaginado. El caso es que la presión sobre Ucrania para que negocie con Rusia nunca se había visto como ahora, y eso es lo que llama mucho la atención. Es cada vez mayor el mensaje de Bruselas que ha hecho lo impensable y la pugna en Ucrania que podría estar entrando ya en su fase final. Tan es así, te digo, que en el Daily Telegraph publicó que las tropas rusas avanzan muy rápido en el frente del Donbass. Citó incluso a fuentes militares sobre el terreno que dijeron: nunca he visto tanta velocidad. Comentó un comandante de una unidad ucraniana de reconocimiento aéreo que lucha en la zona de la ciudad de Pokrovsk. Y dijo incluso o reiteró que era muy rápido como iban los rusos y que la situación es muy complicada y que no los favorece a los ucranianos, por supuesto. Y lo más crítico para ellos, según reconoció, dijo, es que ahora es el gran número de soldados de la Federación Rusa que están presentes en este combate o en estos combates en curso. Así que él dijo que calcula que lo superan en número de al menos 5-1. Es decir, hay 5 rusos contra un ucraniano. Eso precisó el comandante ucraniano que dio esas declaraciones en Telegraph. Y todo esto sin contar los cambios a los que tú haces referencia, los cambios que se han operado de manera apresurada por parte de Zelensky en su gabinete, que ha tenido que hacerlo porque son 6 ministros, incluyendo al de Exteriores, a Dmytro Kuleba, que han dimitido. Esos se rajaron, se fueron. Y él se defiende ante la opinión pública mundial diciendo que estos cambios son necesarios para inyectar nueva energía en el gobierno y fortalecer diversas áreas, pero las divisiones son muy profundas y marcan un final cantado para Ucrania, porque nadie en medio del fragor de una guerra como la que está aconteciendo ahora haría cambios de gabinete. Lo lógico es quedarse como están, pero el tema es que se ha visto obligado a hacer cambios porque fueron dimisiones, pero en masa. Ya te digo, 6 ministros se le fueron, o sea, descabezó el gabinete de gobierno de Ucrania. Por eso te digo que tengo mis dudas si va a llegar primero la bandera blanca de la rendición o el acuerdo de paz con Rusia. No se sabe. La situación está acelerada y vamos a ver por qué lado es que se decide el problema. Bueno, hasta acá hemos llegado, querida audiencia, al final de este comentario. De más está decirle que les estamos muy agradecidos por acompañarnos y ser parte de nuestra comunidad, de este canal Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Si pueden darnos like y suscribirse, estaremos muy agradecidas.
y porque esto nos anima a seguir produciendo nuevos temas para ustedes. Así que les dejo con Ivette, que seguramente va a decirles algo más. Así es, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña, nos comenta, nos da sus aportes para seguir creciendo. Los invitamos a formar parte de la comunidad de la Patria Grande, el gran proyecto que lidera nuestro director, Juan José del Castillo, para tener muchos más contenidos, nuevas secciones, comunicación directa con el equipo, con nuestro director, precisamente, en otros espacios. Por ahora los dejamos con la frase del día. Es mejor una paz cierta que una victoria esperada. Lo dijo Tito Livio, el emperador romano. Vamos entonces a la próxima emisión hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.